Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y nuestra consolidación como cuerpo de Cristo. Y le he puesto por título a esta enseñanza: no dividamos, sumemos. Diga después de mí: no dividamos, sumemos. Qué importante es, amados hermanos, que cada uno de nosotros llegue a tener conciencia sobre el valor que tiene en la edificación del cuerpo de Cristo nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras actitudes. Cuando nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras actitudes distan de lo que deberían de ser para poder sumar y hacer más fuerte al cuerpo de Cristo, nosotros lo debilitamos. De ahí que el Señor Jesucristo dijera que el que no era con Él, contra Él era. El que con Él no juntaba, esparcía. Y el apóstol Pablo escribe y él dice: con lágrimas aún lo expreso, que muchos de ustedes se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Y está hablándole a creyentes, a discípulos. Porque sabe, no es el agua en derredor de un barco lo que hunde a un barco. Es el agua que entra dentro del barco lo que termina hundiéndole. Es decir, que si nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, no prestamos atención a nuestros pensamientos, a nuestras acciones y a nuestras actitudes, es probable que nosotros estemos destruyendo la obra que Dios quiere edificar en medio de todos nosotros. Por eso es tan importante que siempre tengamos conciencia si lo que hacemos, lo que hablamos, si la actitud que mostramos hacia los demás está sumando. Dios no nos ha traído al cuerpo de Cristo para dividir. Nos permitió ser salvos con un propósito, por el cual tú y yo debemos de esforzarnos y luchar. Y es el de sumar. Amén. Así que acompáñeme por favor a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versos del 1 al 3. Y dice la palabra del Señor así: yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Hemos sido llamados para ser luz en medio de las tinieblas. Hemos sido llamados para anunciar las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido llamados por Dios para ser la sal de la tierra. Amén. Entonces, el apóstol Pablo dice: todo lo que hagan, todo lo que sea la expresión de su vida en su generación, debe de sumar al avance del reino de los cielos. Y para que esto acontezca, hay cualidades que deben de abundar en nosotros. Y el verso 2 nos habla de ellas. Y dice: sean humildes y mansos, tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Vean nada más qué tremenda cosa. En la medida en la cual somos humildes y mansos, tolerantes y pacientes unos con otros, en esa medida estamos sumando al avance del reino de los cielos. Muchas veces lo he escuchado, otras tantas lo he comprobado, pero tristemente puedo asegurarles que en la actualidad no hay un peor enemigo de un cristiano que otro cristiano. Y eso no debe de ser. Entre nosotros debe de haber amor. Y la expresión plena de nuestra madurez se manifiesta en la forma en la cual tratamos a nuestro prójimo. Por eso el apóstol enfatiza: sean humildes y mansos, tolerantes y pacientes unos con otros, motivados por el amor.
Algunas veces puede ser que nos cueste más trabajo relacionarnos con determinadas personas. Hay algunos que son difíciles. Sin embargo, el Señor no nos llamó a catalogar a cada uno de sus hijos. Este sí, este no. Eso sería hacer acepción de personas. Lo que nosotros necesitamos entender es que si queremos realmente sumar al avance del reino de los cielos, tenemos que tener las acciones correctas, las palabras correctas y las actitudes correctas. Y todo eso brota de un pensamiento correcto. Por eso el apóstol Pablo dice, ninguno tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener. Más bien, considere a los demás como superiores a él mismo. Cuando tú tienes esta forma de pensamiento, entonces ya no te cuesta trabajo ser humilde y ser manso. Ya no tienes problema con ser tolerante y paciente. Cuando vemos a las personas en nuestro derredor como inferiores a nosotros, entonces todo esto se conflictúa y es muy difícil mostrar el amor. Y dice el verso 3, procuren mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. No podemos decir como iglesia que estamos caminando en unidad si entre nosotros no hay paz. Y eso es algo muy interesante porque todo esto refleja nuestro nivel de madurez. Si entre nosotros no hay madurez para tolerarnos, para soportarnos, para ayudarnos, entonces la realidad, amados hermanos, es que la unidad, y lo pongo entre comillas, que decimos tener, obedece más bien al hecho de compartir un lugar, lo cual para nada tiene que ver con la unidad. ¿Y qué es lo que refleja más profundamente esa unidad en Cristo? La paz que hay entre nosotros. Déjeme decirle que hoy vivimos en una generación en la que lamentablemente, y dicho de forma coloquial, los cristianos de la actualidad tienen la piel muy delgada. Es decir, se ofenden de forma muy rápida y Satanás aprovecha esos rasgos de inmadurez mental y espiritual para sacar ventaja de las diferentes circunstancias. La trampa favorita de Satanás para la iglesia del siglo XXI es la ofensa. Y sabe, es muy triste cuando cada uno de nosotros, al estar expuesto a la palabra de Dios, determina a qué sí va a inclinar su oído y su corazón y a qué va a levantar barreras en su vida. Por eso, el autor a los Hebreos expresa en repetidas ocasiones, si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón. El problema de la iglesia del siglo XXI, amados hermanos, es que se ofende con facilidad. Y cada vez que te ofendes, por respuesta natural, levantas una barrera que te separa, que te impide seguir recibiendo. Y entonces, en lugar de ver las cosas desde la perspectiva del cielo, comienzas a verlas desde la perspectiva natural. Y en tu mente comienzas a generarte ideas equivocadas que Satanás va a aprovechar para comenzar a bombardear tus emociones y decirte, eso lo está diciendo el pastor por ti. Y ya le fueron a contar, ya le dijeron, mira cómo sin reparo está hablando de tu vida. Y entonces cuando nosotros le damos espacio a la ofensa, nos creemos todo lo que el diablo nos está susurrando. Y esto no es otra cosa sino el reflejo de nuestra inmadurez, tanto emocional como espiritual. Y en la medida que seamos inmaduros, diga después de mí, Satanás buscará sacar ventaja. Y si Satanás saca ventaja, es decir, si Satanás logra que te ofendas, déjame decirte algo, él va a provocar una división al interior del cuerpo de Cristo. Y no necesitamos odiarnos,
Basta con que dejemos de estar conectados. Con eso es suficiente. Muchos de nosotros nos justificamos en nuestra falta de unidad en la aparente piedad de decir, es que yo no odio a nadie. Pero no te estás conectando con nadie, no estás sumando a la unidad del cuerpo de Cristo. Hay N cantidad de cristianos que son llaneros solitarios y que prefieren estar solos. ¿Por qué? Porque ellos se justifican a sí mismos y dicen, es que yo no quiero tener conflictos con nadie. ¿Cómo vas a brillar? ¿Cómo vamos finalmente a ser perfeccionados si no estamos cumpliendo el principio de que el hierro con hierro se afila y el hombre en su trato con el hombre? Como iglesia de Jesucristo estamos llenos de imperfecciones. El único perfecto es Dios. Y precisamente Dios determinó que cada uno de nosotros pudiera ser perfeccionado en la medida en la cual dispone su corazón para ser perfeccionado en el trato no solo divino, sino en el trato que Dios nos brinda a través de nuestro prójimo. Cuando algo que hace el prójimo te ofende y te molesta, deberíamos nosotros de cuestionarnos cómo es que Dios está viendo ese suceso y cómo espera Dios que respondamos de dicha actitud. Porque es posible que esa persona no esté teniendo el nivel de conciencia que se requiere para darse cuenta que con sus palabras, con sus acciones y actitudes está dividiendo. Pero tú deberías de tener ese nivel de conciencia para mostrar paciencia, tolerancia y demostrar el amor bajo el vínculo de la paz. Amén. Cuando nosotros caemos en la ofensa, Satanás nos impide movernos en una verdadera unidad. ¿Y sabe por qué a Satanás le interesa que no seamos uno? ¿Por qué Satanás no quiere que nos conectemos entre nosotros? Porque él sabe que si nosotros logramos una genuina unidad al interior del cuerpo de Cristo, vamos a ser imparables. Los hombres que construían la Torre de Babel captaron la atención de Dios por solo una cosa. Estaban unidos, estaban conectados unos con otros. Ellos no tenían al Espíritu Santo. Ellos no tenían la revelación de la palabra de Dios. Ellos no tenían a Cristo en su vida. Y sin embargo, ese acto de unidad logró captar la atención del cielo. Ahora imagínense qué sucedería si nosotros que tenemos doctrina, nosotros que tenemos conocimiento, nosotros que tenemos a Cristo y nosotros que tenemos al Espíritu Santo, decidiéramos conectarnos unos con otros sin importarnos aquellas cosas que pudieran en el trato mutuo generarnos algún tipo de incomodidad. A Dios le encanta generar alianzas de gente completamente diferente. Y por ejemplo, les pongo a los discípulos de Cristo. No había nada en común entre Mateo y Pedro. Eran dos polos opuestos. Y sin embargo, a los dos, Cristo los llamó. Y ellos tuvieron que aprender a moverse en unidad. ¿Para qué? Para sumar. Es cierto que como seres humanos muchas veces nos enfocamos en lo malo, y si o no es más fácil. Es difícil para muchos de nosotros reconocer lo que otra persona ha hecho bueno por nosotros. Pero qué fácil es recordar aquello en lo cual nos ha fallado, en lo cual nos ha quedado a deber. Y muchas veces nosotros, sin conocer siquiera el por qué esa persona actuó como actuó y sin ni siquiera importarnos, lo único que subrayamos es que a nuestro parecer no hizo lo que nosotros esperábamos. Y esto continúa generando barreras, continúa generando murallas.
en las que solamente hay uno que está ganando, y este es el diablo. Nuestras diferencias no deberían de debilitar al cuerpo de Cristo. Nuestras diferencias deberían de ampliar nuestra capacidad o nuestro espectro de influencia. ¿Por qué? Porque lo que yo no sé hacer bien, tú lo puedes hacer mejor. Y entonces tenemos un mayor nivel de influencia. El problema es que enfatizamos tanto nuestras diferencias en lugar de fortalecer nuestras coincidencias. Aunque somos muy diferentes, hay muchas cosas en las cuales estamos coincidiendo. Y sabe, esto en lo cual coincidimos es mucho más trascendente que aquello en lo cual diferimos. Vean lo que continúa la Escritura diciendo, Efesios capítulo 4, verso 4 en adelante. Y dice la Escritura, así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza. No hay muchas esperanzas, hay una sola esperanza. ¿Cuál es nuestra única esperanza? Cristo es nuestra esperanza de gloria. Dice la Escritura, así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu. En otras palabras, hay una sola iglesia y hay un solo espíritu que es el que le da vida. Nosotros necesitamos crecer en este nivel de conciencia y darnos cuenta de qué manera nuestras acciones, nuestras palabras o nuestras actitudes podrían mejorar para comenzar a sumar y hacer al cuerpo de Cristo imparable. Verso 5, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Tenemos demasiadas coincidencias. Coincidimos en la fe, coincidimos en el Espíritu, coincidimos en la iglesia, coincidimos en la esperanza, coincidimos en el bautismo, coincidimos en el señorío de Cristo. ¿Por qué separarnos por cuestiones de preferencias personales? ¿Qué acaso no es eso inmadurez? Y muchas veces, amados hermanos, son nuestras preferencias personales las que finalmente nos separan los unos de los otros. Y eso no deberíamos permitirlo. Escuche bien lo que estoy diciendo. No deberíamos permitirlo. Usted y yo deberíamos de ponernos en la brecha y esforzarnos porque esas diferencias que pudieran separarnos se conviertan en fortalezas que nos unan. Amén. Mire, considere lo siguiente. Como hijos de Dios debemos aprender a soportar las carencias y debilidades de otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen sí? Ya fueron menos. ¿Sabe qué significa amén? Así sea. Ojalá algún día Dios haga el milagro y entonces yo ya pueda tolerar a esa personita que hace muchos años conocí a un joven que era muy explosivo, muy arrebatado, y cuando algo le molestaba era bien lengua larga y se ponía a insultar y a hablar muy mal. Y de repente lo reprendías y decía, es que fulano me hace pecar. Y muchas veces nosotros tenemos esa misma actitud. Nos justificamos en lo que otros provocan en nuestro interior, pero usted debe de recordar que nadie puede dar lo que no tiene y cada uno tiene lo que conscientemente atesora en su corazón. Si tú estás atesorando en tu corazón decepciones, de eso vas a hablar. Si tú estás atesorando en tu corazón heridas, eso es lo que va a brotar. Cada uno de nosotros, amados hermanos, de lo interior, de lo más íntimo de su ser, de lo más profundo de su corazón, manifiesta aquello que ha atesorado, aquello que ha cultivado. Entonces, qué importante es entender que como hijos de Dios debemos aprender a soportar las carencias y debilidades de otros
a fin de sostenerlos y ayudarles en su avance en la fe. De eso se trata, el que seamos humildes y mansos, tolerantes y pacientes, teniendo como fundamento de nuestro accionar, de nuestro hablar y de nuestra forma de tratar a los demás el amor. ¿Cuál es la finalidad? Pues que el débil no sea débil eternamente, sino que sea fortalecido, que el que es inmaduro no sea inmaduro eternamente, sino que pueda madurar. ¿A través de qué cosa? ¿De la forma en la cual yo hablo? ¿Del mucho conocimiento que tengo? ¿O de la expresión de vida que ven en mí? He escuchado a creyentes que han transitado por el proceso de crecimiento en su vida cristiana, que cuando llegan a cierto grado de madurez reconocen que en sus inicios tenían malas actitudes. Y eso es bueno. No porque las hayan tenido, sino porque hoy pueden reconocer que estaban mal, pero que hubo alguien o algunos que los toleraron, que los soportaron, que les tendieron la mano y los ayudaron. Porque de eso se trata la unidad, de sostener y ayudar al avance espiritual de aquellos que nos rodean. ¿Con qué finalidad? Nos dice nuestro texto en pantalla: haciendo esto podremos fortalecer a aquellos que están cansados. Hay personas que han venido a Cristo cansados. Cansados del mundo, cansados de decepciones, cansados de diferentes situaciones, pero finalmente están cansados. Hay otros que estando en Cristo han ido perdiendo el ánimo y se han cansado. Y nos damos cuenta cuando sus actitudes comienzan a cambiar, cuando sus palabras son distintas, cuando sus acciones ya no están llenas de fe. Y nuestra responsabilidad como cuerpo de Cristo es amarles, tolerarles. ¿Para qué? Para que sean fortalecidos, para que aquellos que han perdido la visión puedan recuperarla y aquellos cuyo corazón se ha apagado vuelva a ser encendido. Muchos de nosotros le dejamos esta labor al Espíritu Santo y decimos, pues allá el Espíritu Santo que se encargue. Que el Espíritu Santo sea el que le fortalezca, que el Espíritu Santo sea el que le renueve sus fuerzas, el Espíritu Santo sea el que le regrese su visión y aquel que le vuelva a encender el fuego en su corazón. A veces, amados hermanos, y la gran mayoría de las veces sucederá, el Espíritu Santo querrá usarte como un medio para hacer todo eso. ¿Qué necesitamos nosotros? Menguar. Menguar a nuestras preferencias personales, menguar a nuestras malas actitudes, menguar a esas palabras que surgen de una motivación equivocada. Y entonces vamos a poder fortalecer al prójimo. Cuando la Escritura dice que hemos sido llamados para bendecir, diga después de mí, quiere decirnos bien hablar. Bendecir a otros es hablar bien de ellos. Cuando llega Jacob con su padre Isaac y le dice, Padre, dame la bendición. Usted conoce la historia. Y Jacob tuvo que disfrazarse de Esaú para recibir la bendición que legítimamente le pertenecía, porque recuerden que Esaú cambió la bendición que le correspondía como hijo mayor por un plato de lentejas. La tuvo en poco y se la concedió a Jacob. Jacob, tomando en serio las cosas, dice, ha llegado el momento de reclamar lo que a mí me corresponde. ¿Conoce usted la historia? El punto es que cuando Isaac va a bendecir a Jacob, comienza a hablar bien de él.
De eso se trata, bendecir, hablar bien, tener una buena actitud, hacer acciones que fortalezcan a otros. Pocas veces dentro del cuerpo de Cristo nos vamos a encontrar con personas que se acerquen a nosotros y nos pregunten, ¿de qué manera te puedo ayudar? Porque últimamente te veo que te exasperas, últimamente noto que tienes actitudes que antes no tenías. ¿De qué forma te puedo ayudar? Tal vez la persona se deje ayudar, tal vez la persona no se deje ayudar. Pero nosotros vamos a tener esa actitud de extender nuestra mano para bendecir y ayudar a otros. Necesitamos, amados hermanos, entender que es parte de nuestra responsabilidad como cuerpo de Cristo. No es solo la responsabilidad de Dios hacerlo, sino que debemos entender que nosotros somos instrumentos de Dios. Y en la medida en la que comprendemos esto, entonces actuamos en correspondencia. ¿Sabe por qué muchas veces no nos interesamos lo suficiente en la vida de aquellos que nos rodean? Porque hay ausencia de respeto y amor genuinos por nuestro prójimo. El respeto y el amor hacia las personas nos van a marcar un límite en nuestra manera de pensar acerca de ellos. Cuando rompemos la barrera del respeto, una de las cosas que comienzan a desmoronarse es el amor. Y es triste cuando entre nosotros no tenemos una medida adecuada de respeto entre nosotros. Nos dejamos arrastrar por los prejuicios, nos dejamos arrastrar por ideas equivocadas, nos dejamos llevar por nuestras emociones y no le ponemos un límite a la manera en la cual yo me debo de relacionar con mi prójimo por causa de la dignidad que también hay sobre de él al ser simplemente un hijo de Dios. Y muchas veces, amados hermanos, nos criticamos a mansalva, con dolo, con dureza, sin amor. Como si nosotros fuéramos poseedores de la verdad absoluta y conociéramos las motivaciones de las personas para actuar. Deberíamos de reconocer que el único que conoce todas las cosas es Dios. Y que a nosotros como iglesia y cuerpo de Cristo nos corresponde ser un factor de ayuda para aquellos que en nuestro entorno están. Todos nosotros sabemos que una casa dividida contra sí misma no prevalece. Pero ¿qué cree? Muchas veces pareciera que no a todos nos interesa la casa. No a todos nos importa. Yo voy a actuar así, yo voy a decir siempre lo que pienso. Oye, pero al decirlo vas a lastimar a otros. No me importa, se lo buscaron. ¿Dónde está nuestra madurez? ¿Dónde está nuestro equilibrio? ¿Dónde está nuestro respeto? ¿Dónde está nuestro amor? Una persona que actúa así puede estar en unidad. Por eso es tan maravilloso cuando la Escritura dice a través del profeta, ¿cómo pueden caminar dos sin antes ponerse de acuerdo? Y el ponerse de acuerdo en cuanto a un vínculo no es solo los dos vamos a caminar en determinada dirección. No, implica mucho más que eso. Implica que los dos determinemos cuánto vamos a invertir en el vínculo, cuánto es que vamos a dar de nosotros para poder alcanzar los objetivos en común que tenemos. Y a veces esto dentro de la iglesia pareciera de pronto que no se da de esta manera. ¿Por qué? Porque estamos esperando que sean otros los que den, que sean otros los que sacrifiquen, que sean otros los que sean pacientes, que sean otros los que sean tolerantes, que sean otros los que muestren amor. Cuando la responsabilidad es nuestra. Todos podríamos sacar una enorme lista de cosas que nos molestan.
Pero como ya mencioné, tenemos más cosas en las cuales coincidir. Al menos cosas que trascienden y que deberíamos de tener como fundamento de nuestra vida para entonces poder caminar en armonía y unidad. No solo de nuestra mente, sino de nuestro corazón. Vean lo que quiero comunicarle. Uno de los más grandes deseos de Dios para su iglesia es el que podamos participar de una unidad verdadera. Hasta el Señor Jesucristo oró por la unidad. El Señor Jesucristo dijo, Padre, que sean uno. Ese es el anhelo que arde en el corazón de Dios, que podamos alcanzar un verdadero nivel de unidad. Ahora, noten lo que le voy a comentar. Dios no busca entre nosotros uniformidad, Él quiere unidad. Diga después de mí, Dios no busca uniformidad, Dios quiere unidad. Dios no busca uniformidad, Dios quiere unidad. Usted puede ver en la imagen algo que ejemplifica muy bien lo que Dios quiere. Y es que todos sonemos armónicamente. Tal vez tú eres violín. Tal vez la persona que tienes a tu lado es como un tambor. Y tal vez haya algunos que sean instrumentos de viento, otros de cuerda, otros percusiones. Pero cuando la dirección del Espíritu Santo se hace evidente, funcionamos. ¿Por qué? Porque Dios te diseñó con el propósito de que pudieras funcionar para el avance de su reino. El problema de muchos de nosotros, amados hermanos, es que no estamos dispuestos a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y nos dejamos llevar por nuestras preferencias personales, por nuestros prejuicios, por nuestras emociones, y todo eso justificado por la ofensa. Por lo que tal persona dijo, hizo o actuó y a mí no me gustó. ¿No deberíamos poner la otra mejilla? ¿Hasta cuántas veces dice la Escritura que debemos de perdonar a nuestro prójimo? ¿Hasta 7? Solo 7 veces y se me acaba la paciencia. ¿Hasta cuántas? Siempre. Siempre. Y necesitamos entender que este es un rasgo de madurez. Mientras que nosotros no alcancemos un nivel de madurez mayor, vamos a continuar ofendiéndonos. Vamos a continuar creyendo que lo que se aborda en la iglesia es por causa nuestra. El pastor hizo un sermón solo para mí, porque quería que la gente se diera cuenta cómo vivo. Muchas veces no nos damos cuenta, amados hermanos, que es el Espíritu Santo queriendo tratar con nosotros aspectos íntimos que hasta aquel que lo predica los ignora. Pero necesitamos tener madurez para aceptar aquello que viene de parte de Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios quiere que comiences a sonar armónicamente con el resto del cuerpo de Cristo. Y dile al del otro lado, no desafines. Tenemos que movernos en esa unidad. Y para eso tenemos que estar atentos al compás que nos está marcando el Espíritu Santo. Como ya le mencioné, tenemos diferentes personalidades. Tenemos diferentes contextos, diferentes traumas, diferentes problemáticas, diferentes complejos. Pero tenemos más cosas en las cuales coincidir. La fe, el bautismo, el señorío de Cristo, el Espíritu Santo. Necesitamos, amados hermanos, despojarnos de aquello que nos impide revestirnos del nuevo ropaje creado a imagen de Dios. Y eso lo tienes que hacer tú.
Cuando nosotros, amados hermanos, buscamos la unidad y entendemos que Dios no está buscando entre nosotros uniformidad, es decir, que todos seamos iguales, sino que Él quiere que entre nosotros haya unidad, es que entonces comenzamos a avanzar. Pero necesitamos saber que esto lo vamos a lograr en la medida que aprendamos a amar como Dios ama y a perseverar en la búsqueda de la voluntad de Dios como Cristo perseveró. Que Dios nos lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Yo no encuentro en la Escritura un momento en el cual Cristo se haya ofendido y haya actuado en consecuencia motivado por sus impulsos. Aun cuando los samaritanos lo rechazaron y que Juan le sugirió chamuscarlos, Jesús le dijo: eso no va con nosotros. Tenemos que dar ejemplo de madurez, de que tenemos un caminar con Cristo, de que los años que llevamos en el Evangelio no solo ha sido un tiempo perdido. Hemos crecido, hemos madurado, pero no porque yo lo digo, sino porque la transformación de mi corazón da evidencias de que así ha sido. Y esto no es un acto meramente emocional. Tiene que ver con la manifestación del carácter de Cristo. Y este comienza con el fruto del Espíritu siendo amor. El apóstol Juan dice: el que dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, dice, el tal no ha visto a Dios. ¿Y cuántos de nosotros, lamentablemente, estamos en esa misma posición? De decir, con Cristo lo quiero todo, con Dios lo que Él quiera, pero con este ni a la esquina. ¿Dónde está entonces nuestra madurez para poder movernos en unidad? Nuestra inmadurez, escuche, nos está afectando nuestra calidad de conexión. ¿Se acuerda usted de las series navideñas que se vendían en los 80s, los 90s? Que de repente, cuando las sacábamos del empaque, todas prendían, y ya cuando colocábamos el árbol o el adorno, ya la mitad de foquitos dejaban de prender. A veces somos así. ¿Cuántos de ustedes aprendieron a reparar esas series? ¿Qué se tenía que hacer? Se tenía que sacar el foquito, se tenían que abrir un poquito más las patitas, que eran las que daban el contacto, y se volvía a meter. ¿Qué nos está faltando para brillar? Conexión entre nosotros. Nadie llega solo a la cima del éxito. Nadie. Por eso Jesús diseñó la estrategia de ser discípulos y de entender que somos un solo cuerpo. Queremos sonar armónicamente y que al sonido de nuestra voz el reino de las tinieblas se cimbre. Tenemos que aprender a sonar en armonía. Y para eso va a requerir que nosotros nos dispongamos a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Vean lo que dice el Salmo 133. Este es un salmo muy famoso que nos habla respecto de la importancia de la unidad al interior del cuerpo de Cristo. ¿Lo tiene? Fíjense lo que dice. Salmo 133. Qué bueno es y qué agradable que los hermanos convivan en
armonía. ¿Por qué cree usted que el salmista destaca esto si el salmista está hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo? Porque la unidad dentro del cuerpo de Cristo es valiosa a los ojos de Dios. El Espíritu Santo le está impulsando al salmista a escribir que a los ojos de Dios el que nosotros nos mantengamos conectados y en un mismo sentir nos va a llevar a alcanzar los propósitos y los planes que Dios tiene para nosotros en Cristo. Amén. Por eso dice, qué bueno y qué agradable es que los hermanos convivan en armonía. Y luego dice, es como el buen perfume que resbala por la cabeza de Aarón y llega hasta su barba y hasta el borde de sus vestiduras. Es como el buen perfume que desciende de lo alto, de donde surge el deseo, el anhelo de que entre nosotros haya armonía y una verdadera unidad. No surge del corazón del pastor, no surge del corazón de los hermanos, surge del corazón mismo de Dios. Y me encanta la manera en la cual está traduciendo la Reina Valera contemporánea, porque traduce como un perfume, como una sustancia aromática. Y esto es algo muy significativo, porque la Escritura enfatiza que donde quiera que nosotros vamos, esparcimos por todo lugar la fragancia de Cristo Jesús. Y esto solo se da en la medida que nosotros nos relacionamos con Él. Pero necesitamos entender que esta unidad procede de Dios. Es como el buen perfume que resbala por la cabeza de Aarón y llega hasta su barba y hasta el borde de las vestiduras. Escuche, la unidad no tiene que ver solamente con un esfuerzo humano, sino que es un regalo de Dios. Necesitamos que la unción del Espíritu Santo fluya entre nosotros para que entonces el propósito de Dios se cumpla. Y esto es maravilloso porque dice el salmista, resbala por la cabeza, es decir, la unidad siempre va a comenzar en el liderazgo. Y es triste cuando entre líderes nos criticamos unos a otros. Pablo escribe y dice, pero si se siguen devorando unos a otros, acabarán por destruirse. ¿Quiénes deberíamos demostrar mayor tolerancia, mayor paciencia, mayor amor? Los líderes. Y déjeme darle un tip, si usted quiere perseverar en el amor y en la unidad, usted siempre tiene que hablar bien de otro líder. Esa debe de ser nuestra manera de hablar, debemos de normalizarlo. Ahí es que usted está hablando mentiras entonces. Yo le respondo, ¿quién le puso a usted por juez? Dios nos llamó para hacer bendición y para bendecir. No voy a querer tapar el sol con un dedo, pero no voy a sumar a la idea del diablo de separarnos. ¿Comprende eso? El perfume de la unidad procede de Dios y tiene que descender a todo el cuerpo. Por eso comienza descendiendo sobre la cabeza, la barba y llega hasta el borde de los vestidos. Nadie dentro del cuerpo de Cristo se puede quedar fuera. Amén.
Luego dice, es como el rocío del monte Hermón, que cae sobre los montes de Sión. Fíjese qué interesante. Me encanta la manera en la cual el salmista hace alusión al rocío del monte Hermón. ¿Por qué? Porque esto nos habla de bendición, frescura y vida. ¿Qué es lo que provoca la lluvia en los montes? Un reverdecimiento, abundancia, flora y fauna. Y sabe, nosotros necesitamos pedirle al Espíritu Santo que Él ponga su sentir en nosotros para que al momento de esforzarnos por la unidad, entonces nosotros produzcamos dentro del cuerpo de Cristo esa bendición, esa frescura, esa vitalidad que la iglesia necesita. Y esto apunta hacia una renovación espiritual. Podemos estarnos privando de mucho por nuestras actitudes. Nos estamos privando de mucho por no conectar, no nuestra lengua al cerebro, sino al corazón. Porque muchas de nuestras palabras son bien calculadas para lastimar. Es decir, están bien pensadas para herir a otros. Pero no está conectada al corazón. Donde ahí se supone que es Cristo quien gobierna, ¿no? Continúa en la Escritura hablándonos y dice, allí el Señor ha decretado para su pueblo bendición y vida para siempre. Donde hay unidad, Dios bendice. Diga después de mí, donde hay unidad, Dios bendice. Una vez más, donde hay unidad, Dios bendice. No hay nada que refleje más la existencia de Dios que la unidad entre nosotros. El mismo Señor Jesucristo lo dijo así, para que crean que tú me enviaste. Y esto tiene que ver directamente con la unidad y el trato entre nosotros. Que nuestras palabras sumen, que nuestras actitudes sumen, que nuestras acciones sumen. Y entonces, a pesar de que somos muy diferentes, a pesar de que tenemos diferentes contextos y trasfondos, vamos a poder sonar. Vamos a poder hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Es que yo soy demasiado perfeccionista y todas las personas en mi derredor no llenan mi exigencia. Es que ese no es el problema. Qué bueno que lo seamos. El problema es que no lo estamos haciendo con amor. Es que a mí me gusta improvisar. Tal vez tú y yo choquemos mucho. Pero ese no es el problema. El problema es que no te exijas dar más de ti por causa del amor. Yo menguo, pero tú da más. Y sonamos bien. ¿Comprenden lo que le estoy diciendo? Todos tenemos algo que aportar al cuerpo de Cristo. Todos tenemos la posibilidad de hacer que esta iglesia y que el cuerpo de Cristo avance. Amén. Y es importante que lo tengamos presente, es importante que lo visualicemos de esta forma. Porque de otra manera, amados hermanos, el diablo nos va a estar metiendo el pie constantemente. Y nos va a estar señalando en qué cosas nuestros hermanos son carentes, en qué cosas nuestros hermanos están fallando, en qué cosas la gente en nuestro alrededor podría decepcionarnos. Cuando nuestra visión solamente debe de estar enfocada en una cosa, que Él sea glorificado. Y si Él va a ser glorificado a través de mi silencio, ¿qué me queda a mí? ¡Callarme! Pero no solamente en el uso de mi lengua, sino callar mis pensamientos, que es más difícil.
y reenfocar. No estoy diciendo con esto que vamos a vivir justificando a la gente, porque hay personas que sus acciones, sus actitudes, sus palabras no se pueden justificar. Pero a lo que me refiero es que no vamos a permitir que esas acciones nos lastimen para dejar de conectar. Tenemos que seguir buscando la conexión, porque donde hay conexión hay transferencia de bendición, y de eso se trata. Y es lo que tenemos que enfatizar y buscar siempre. Y entonces vamos a mostrar la verdadera humildad. La humildad no es tener un rostro demudado, ni tener actitudes que nos presenten ante los demás como un tapete. La humildad es la capacidad para reconocer que todos somos perfectibles y que todos podemos seguir avanzando a pesar de nuestras diferencias, que podemos seguir tomados de la mano y tomados del corazón a pesar de nuestros diferentes contextos. ¿Por qué? Porque en algo coincidimos: la cruz. La cruz. En eso coincidimos, y es la más grande coincidencia. Y por causa de la cruz, por causa de ese amor mostrado por nosotros, deberíamos aprender a amarnos, a dejar de ser niños que actuamos por impulsos. ¿Cuántos aquí son padres? ¿Les gusta cuando sus hijos se pelean? ¿Lo disfrutan? ¿Quién de ustedes le ha dicho, pégale más duro, dale? ¿No? Podemos echar a pelear a nuestros sobrinos, podemos echar a pelear a nuestros primos, pero no lo vamos a hacer con nuestros hijos. Días atrás se pelearon Ana y José. Y Ana tiende a llevar al extremo a José en su paciencia y en su tolerancia, y ella ya sabe cómo hacer que explote. Y lo llevó a ese extremo, y entonces José, sintiéndose parte de un videojuego, porque los niños no miden consecuencias, encontró un cúter que lo toma y que se lo avienta en la cara a Ana Laura. Gracias a Dios la navaja estaba adentro, pero le rebanó el cachete con el plástico. Si hubiera tenido la navaja, imagínense, queda como la hija del Guasón. ¿Cuántos de nosotros por impulso estamos lastimando a otros? Y con premeditación y dolo, hablamos de esas personas como si fuéramos poseedores de la verdad absoluta. ¿No deberíamos más bien, como dice el apóstol Pablo, ser tolerantes unos con otros, soportándonos mutuamente por causa del amor? Pablo dice, porque yo estoy juntamente con Cristo crucificado. No insultaban a Cristo y le decían, si eres el Hijo de Dios, baja de allí. A otro salvó y no se puede salvar a sí mismo. Bájate para que creamos en ti. Y lo provocaban. Y él determinó una cosa: cumplir con el propósito de Dios. Y el propósito de Dios para cada uno de nosotros, amados hermanos, es que sumemos. Que sumemos, no que dividamos, que sumemos. Amén. Y mire, concluimos con esto. Filipenses capítulo 2, versos del 1 al 3. Lo tenemos proyectado en la pantalla. Imagínense que los niños que están proyectados en la imagen es usted y la persona que le cae mal. Porque es fácil amar a los que nos aman.
¿Pero no hacen eso también los pecadores? Piensa en la persona que no le agrada y que por causa de querer sumar, usted estaría dispuesto a menguar. Ay, pastor, pero si viera las majaderías que me hace, si viera las groserías. No, yo creo que ni usted las soporta o lo soportaría. Hubo alguien que aceptó escupitajos en su cara por amor a ti. Hubo uno que no presentó resistencia cuando le arrancaban la barba de sus mejillas por amor a ti. Hubo uno al cual le cubrieron el rostro y lo golpeaban, diciéndole: profetiza, a ver quién fue el que te pegó, por amor a ti. Hubo uno al que le pusieron una corona de espinos y después le pegaban con una vara, por amor a ti. De la misma manera en la cual Él nos perdonó, tú puedes perdonar al que te ofende. Y todo esto por causa de querer sumar. Imagínate el día de Cristo, cuando estés delante del Señor. Y entonces Él presente tu galardón. Y encuentres en ese galardón una joya preciosa, enorme. Digas: Señor, ¿qué hice para ganarme esa joya tan maravillosa? Y Él solo te responda: toleraste a los que yo amaba. Serviste a los que yo amé. Porque todo lo que hagamos, aunque sea por el más pequeño, no perderá su recompensa. Todo lo que hacemos se acumula, porque Dios no es injusto como para olvidarse todo el trabajo que hemos realizado y que hacemos a favor de la causa de su reino y de aquellos que nos rodean. Entonces, mire, dice Filipenses 2, del 1 al 3, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. A mí no me vengan a decir cuánto aman a Cristo. Demuéstrenmelo en la forma en la cual tratan a los demás, en la manera en la cual hablan de los demás y en las acciones que tienen para bendecir a los demás. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y entonces sí que podemos menguar, sí que podemos ser tolerantes, sí que podemos resistir. Porque todo surge de un pensamiento. ¿Está de acuerdo? ¿Con la ayuda de Dios lo va a hacer? No dividamos, sumemos. Dile a la persona que tienes a tu lado: tienes todo para sumar. Y le pido a Dios que seas humilde para que sumes. Vamos a orar, incline su rostro. Padre, estamos delante de tu presencia, mi Dios, y queremos darte gracias por esta oportunidad que nos has dado de estar juntos en tu templo. Y darte gracias, Señor, por la palabra que has enviado para nosotros. Te ruego, Dios, que no seamos oidores olvidadizos, sino que todos y cada uno de nosotros podamos ser sensibles a la voz de tu Espíritu. Señor, ven y cumple en nosotros tu voluntad. Ven y establece tu propósito y tu reino en nuestras vidas. Queremos, Señor, caminar contigo. Queremos ser uno
y que la conexión entre nosotros se mantenga firme para que tú puedas ver que a nosotros sí nos interesa que tu oración sea contestada, que seamos uno, como tú y el Padre son uno. En el nombre de Jesús te lo ruego y te damos gracias. Amén y amén.